Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de grupos en situación de vulnerabilidad. Primero que nada vamos a ver que el concepto de estos grupos son aquellos que por razones o condiciones económicas, sociales, culturales o legales, en general hegemónicas o dominantes y de carácter discriminatorio, se van a ver desplazados o limitados en el efectivo goce de sus derechos. Es decir, por ciertas condiciones que se han generalizado en la sociedad y que tienen un carácter discriminatorio, estos grupos han sido desplazados y no obtienen un efectivo goce de sus derechos. Vemos que estos grupos pueden ser identificados de manera distinta dependiendo del tipo de sociedad y dependiendo del momento histórico en el cual estemos haciendo un análisis. Vamos a ver que no es lo mismo tratar de determinar cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad en Argentina como en otros países del mundo. Para determinar o para ampliar este concepto, vamos a ver que son personas que son o han sido persistentemente objeto de alguna forma de discriminación y que por lo tanto requieren de políticas activas por parte del Estado que garanticen, mediante el reconocimiento y respeto de su dignidad e identidad, las condiciones, eh, el respeto de su dignidad, identidad, condiciones y necesidades particulares, el goce igualitario de sus derechos. ¿Cuál es el principio que va a primar en los grupos de situación de vulnerabilidad? Es el principio de igualdad y de no discriminación que se encuentra receptado en las convenciones y tratados internacionales, que tiene una doble vertiente. Primero que nada, va a establecer que hay una prohibición hacia el Estado para que éste establezca discriminaciones mediante disposiciones normativas. Y la segunda vertiente es también una obligación hacia el Estado, pero esta vez de un hacer, de un accionar positivo para lograr hacer valer estos principios en todos los ámbitos de vida de una persona. Es decir, tiene una doble vertiente, un no hacer hacia el Estado, que es, le prohíbe establecer discriminación por parte de las normas jurídicas, y un hacer, que es establecer, mediante acciones positivas, hacer valer el derecho de las personas. Vamos a ver la primera vertiente, que es la prohibición de discriminación. Esta prohibición está establecida en una prohibición a regular, a regulaciones discriminatorias en la legislación, y obliga a eliminar disposiciones de carácter discriminatorio cuando ya existan dentro del Estado y a combatir las prácticas de esta naturaleza, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. En el caso de que los organismos internacionales reciban algún tipo de denuncia basada en la existencia de algún tipo de normas de carácter internacional, basado en normas de carácter nacional y que produzcan algún tipo de discriminación, los organismos internacionales van a intervenir haciendo un test o examen sobre la norma a la cual se alega que tiene una discriminación, la cual debe superar ciertos requisitos y en el caso de no superarlo debe ser derogada por el Estado. El primer requisito es que debe cumplir un fin legítimo, es decir, que debe estar destinada a producir o satisfacer algún bien dentro de la sociedad. El segundo es la idoneidad del medio que se ha elegido con respecto al fin o objetivo que se persigue, es decir, que el medio que se ha elegido para satisfacer ese bien o esa necesidad o producir ese beneficio sea adecuado, es decir, esté destinado a producir ese fin, es decir, pueda producir ese fin. Y por último, que este es el requisito en el cual se le hace más énfasis, es el de la proporcionalidad, entendido por un balance de los intereses en juego, es decir, un balance de los beneficios y los sacrificios que se están produciendo para satisfacer ese fin legítimo. Es decir, cuando vemos que la proporcionalidad, es decir, los sacrificios que se están realizando son mayores a los beneficios que se pueden llegar a producir, estamos viendo que hay una desproporcionalidad en la norma o en el medio elegido para satisfacer un bien. Si supera este examen la normativa que se alega discriminatoria, está es correcta, aunque siempre vamos a ver que se produce cierto tipo de discriminación, pero no es una discriminación, no es un ámbito discriminatorio en lo cual deben intervenir los organismos internacionales. Pero hay ciertos casos sospechosos que cuando se traten de normativas que produzcan discriminación
Pero sobre ciertos temas como el género, la religión o el origen nacional, acá el examen va a ser va a tener una interpretación más restrictiva sobre el principio de razonabilidad, es decir, el examen va a ser mucho más difícil de superar por parte del Estado, ya que la carga de la prueba va a recaer sobre el mismo Estado, es decir, es el Estado el que debe probar que esta normativa no es discriminatoria. No es como en los casos anteriores en donde el particular debe probar que sí causa discriminación esa normativa del derecho interno. El segundo principio es el de igualdad sustantiva y de acciones positivas eh, dentro del principio de igualdad, en donde se le demanda al Estado un papel activo con el objeto de garantizar el reconocimiento de los derechos y la posibilidad de ejercerlos en forma efectiva, es decir, que el Estado pueda hacer que estos derechos de estos grupos en situación de vulnerabilidad sean gozados de manera efectiva. ¿Cuáles son las consecuencias que vamos a tener de estas obligaciones hacia los Estados? Primero que nada, los Estados van a encargarse de compensar esta situación de desigualdad desde una perspectiva de la razonabilidad y no de la igualdad formal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente con que el Estado promueva medidas si estas medidas no encuentran un reflejo dentro de la sociedad en donde sí puedan ser efectivas. Es decir, que lo que busca la normativa es que las acciones que lleva a cabo el Estado sí produzcan un cambio dentro de la sociedad y no solamente se quede en el aspecto formal o normativo de las acciones. Lo segundo, la segunda consecuencia es que el Estado va a estar obligado a adoptar acciones tendientes a equilibrar situaciones sociales y a garantizar el ejercicio de los derechos de ciertos grupos subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tratar de igualar a estos grupos en situación de vulnerabilidad con el resto de la sociedad, modificando las circunstancias sociales. Tercer consecuencia va a ser que es una advertencia hacia el Estado de esta consecuencia, ya que establece que en el caso de que se lleven medidas de aspectos neutrales, estas también pueden ser causales de medidas de actos discriminatorios en ciertos grupos eh, desaventajados. Por lo tanto, lo que se le solicita al Estado es que revise o tenga en cuenta cuáles son las consecuencias de las medidas que va a adoptar, ya que estas también pueden producir discriminación. Y por último, es una adecuación de los sistemas de justicia estatales a contar con recursos judiciales idóneos para la demanda por la vulneración de derechos y proveer un real acceso a la justicia. Es decir, que estos grupos puedan poseer recursos jurídicos eficaces para poder accionar en el caso de que se produzcan actos discriminatorios y puedan acceder realmente a la justicia. Ahora vamos a hacer un análisis en particular de cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad. Primero que nada, vamos a ver los grupos de los niños, niñas y adolescentes. Acá la vulnerabilidad va a estar basada en la dependencia que tienen estas personas hacia el mundo adulto para las condiciones de su desarrollo, es decir, la necesidad que tienen los niños, niñas, adolescentes de adaptarse, es decir, de requerir del mundo adulto todas las condiciones necesarias para poder obtener un desarrollo óptimo de sus capacidades. La Convención de los Derechos sobre los Derechos del Niño establece cuál es el concepto de niño, que es todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de una ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esta excepción hace referencia a que cada uno de los estados está adecuado a establecer cuál es la edad necesaria para adquirir la mayoría de edad, siempre respetando este piso mínimo que le pone la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de 18 años. Por lo tanto, siempre puede suceder que la mayoría de edad se alcance antes cuando un Estado así lo determina. En los casos de esta convención ha llevado a una repercusión nacional de la normativa internacional para una adecuación a los parámetros de los derechos humanos sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primero que nada, por medio de la sanción de la 26061,
que es la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que ha tenido una gran cantidad de reformas dentro del ámbito jurídico, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero principalmente vamos a hacer análisis de lo que es la figura tutelar del patronato, en donde se trataba al niño, niño o adolescente, como un objeto, es decir, como un objeto de protección y que estaba sometido a la voluntad de sus representantes legales, sin la potestad o la posibilidad de poder manifestar su voluntad y que ésta sea respetada, como si lo es luego de la sanción de la 26061, en donde el niño deja de ser un objeto del derecho para pasar a ser un sujeto del derecho que puede manifestarse y ejercer su derecho por sí mismo. Otra consecuencia, la sanción de la ley, la 26390, que es la prohibición de trabajo infantil y protección de trabajo adolescente, en donde se estableció un piso mínimo para las personas que pueden adquirir empleo de 16 años y de 18 años, en el caso de que se trate de un trabajo, de un empleo que requiera tareas peligrosas. Y por último, la ley 26206 de Educación Nacional, que establece un piso básico y mínimo de 13 años de educación obligatoria para todas las personas. Basándonos en todas estas reformas, podemos ver que en nuestro Estado ha avanzado de manera evolucionada con respecto a las reformas que debían implementarse, aunque siempre han quedado ciertos actos o ciertas normativas que aún deben ser reformadas, como es en el caso del decreto ley 22.278, ya que esta establece que pueden ser penados y recluidos las personas menores de edad, que igualmente ya ha sido criticada esta normativa por la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Mendoza César contra Argentina, en donde se produjo una prisión y reclusión perpetua de una persona adolescente. Y por lo tanto esta fue elevada a la Corte y esta se expidió en contra de la normativa y solicitando a la Argentina que modificara esta normativa interna para adecuarlo a los estándares internacionales. Ahora vamos a ver a las personas con problemáticas de salud mental. Acá la vulnerabilidad va a estar basada en la enfermedad psiquiátrica y también en la institucionalización de este sujeto y en la tutela que éste requiere por parte de los miembros de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona se encuentra vulnerada ya que ha sido institucionalizada, además de la enfermedad, ha sido institucionalizada y su voluntad está sujeta a lo que establezca el saber médico y judicial, prevaleciendo esta voluntad por encima de la autonomía del sujeto y convirtiéndolo a este como en un objeto de intervención en personas sin voz ni participación en las decisiones que lo afectan. Por esto se produce una vulneración de estas personas. En 2014, en nuestro país se aprobó la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, el protocolo facultativo de este, y el mismo año, por medio de la 27044, esta Convención Internacional sobre Derechos Humanos adquirió rango constitucional. A partir de esta normativa internacional, se sancionó la Ley de Salud Mental, que es la 26657, en donde el eje principal, es decir, la finalidad principal que tiene, es la garantía del derecho de salud en el marco comunitario, en la integración y en la plena inclusión de las personas con padecimiento mental en la comunidad, y su consideración como titulares de derechos con capacidad jurídica para ejercerlos plenamente. Acá vemos que hace un viraje. La idea ahora es que las personas con problemáticas de salud mental deben ser integrados en la sociedad y deben ser tenidos en cuenta como titulares de derechos, que lo son, y que pueden tener la capacidad de ejercerlos por sí mismos plenamente. El grupo que vamos a ver ahora es el de las personas con discapacidad. Acá la vulnerabilidad de las personas con discapacidad tiene su origen en la negación de su autonomía, en la exclusión educativa, laboral y social, la institucionalización y la dependencia de la ayuda de otros para el ejercicio de su derecho. Vemos que acá son varias las razones por las cuales este grupo en particular ha sido vulnerado, se considera como un grupo en situación de vulnerabilidad. Son varias las circunstancias, pero vemos que hay una exclusión de estas personas en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y en el ámbito social, que ha llevado a la dependencia
en apoyarse en otras personas para poder ejercer sus derechos. La Convención de las Personas con Discapacidad, que vimos recién, que también se adecua y se aplica para este grupo en situación de vulnerabilidad, con rango que goza de rango constitucional, define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al interactuar con diversas barreras impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Lo que hay que tener en cuenta acá de esta definición es que habla de al interactuar, cuando las personas interactúan con diversas barreras, estas barreras son las que le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. Esto es porque se ha tomado un modelo social de la discapacidad, en donde la discapacidad, las limitaciones que produce la discapacidad son predominantemente sociales. No son limitaciones individualizadas a raíz del problema, sino que las limitaciones las produce la sociedad, porque ésta no asegura adecuadamente que las necesidades de todas las personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Por lo tanto, vemos que el problema no es la enfermedad en sí, la discapacidad, sino que el problema es que la sociedad no ha adecuado o no se ha adecuado lo suficiente para que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos. En el ámbito nacional tenemos la CONADI, que es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, que primero que nada tiene como finalidad dar a conocer la Convención de las Personas con Discapacidad y ver si las instituciones públicas y privadas respetan esta normativa, es decir, si han sido adecuados sus parámetros internos de las organizaciones públicas y privadas a los parámetros establecidos por la Convención. Hace un examen de esto. Ahora vamos a ver a las personas migrantes. Acá la situación de vulnerabilidad se va a generar porque éstas no viven en su estado de origen y se producen ciertas dificultades producidas por la diferencia de idioma, de costumbres, de culturas, así como dificultades económicas y sociales y los obstáculos para el regreso a sus estados de origen. Vemos que son varias las causas que producen la vulnerabilidad de estas personas. Sabemos que hay ciertas personas, dentro de este grupo podemos encontrar personas que han optado por migrar hacia otros países, como otras que han sido obligadas a realizarlo, ya que en su propio país se encuentran ciertas situaciones de protección de los derechos humanos, ya sea por conflictos bélicos o conflictos con tipo de discriminación racial en su propio estado y que por lo tanto han sido obligados a desplazarse y por lo tanto se enfrentan a muchas dificultades que son las que producen su vulnerabilidad. En nuestro país tenemos dos normativas aplicables a este grupo de personas, que son la Ley de Migraciones, que era 25, que es la Ley 25.871, y la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Estas normativas obligan al Estado a garantizar integralmente los derechos fundamentales de las personas extranjeras que se hallen en territorio argentino. ¿Por qué hablamos de todas las personas? Porque esta normativa, además de no exige que el Estado, que las personas tengan tengan una situación regular, legal en el Estado para que se respeten sus derechos. Es decir, que aunque la situación del migrante sea una situación ilegal o que se encuentre fuera del margen legal, y no tiene que ser que por sí ilegal, sino que solamente se encuentra protegido porque es un inmigrante que no se ha registrado, igualmente se deben respetar sus derechos haciendo valer el principio de igualdad y de no discriminación. El próximo grupo que vamos a ver es el de los pueblos indígenas. Acá la situación de vulnerabilidad se ha generado por el genocidio que se produjo contra ellos durante los procesos de colonización, también cuando que en particular le negaron los derechos, fueron expulsados de sus tierras y fueron sometidos a un orden cultural e institucional ajeno a sus costumbres.
Por lo tanto, estos se ven vulnerados particularmente en el acceso a la tierra, a la educación, al respeto de su cultura, al desarrollo y a la no discriminación. A partir de la reforma de 1994 se incorporó en el artículo 75 el inciso 17, en el cual se hace una protección integral de los derechos de este grupo en particular, en donde se les reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, donde se les garantiza el respeto a la identidad, al derecho a una educación bilingüe, intercultural, a un respeto a un reconocimiento de una personería jurídica de estas comunidades y a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras que tradicionalmente ocupan. Un aspecto muy importante que fue adecuado en el ámbito que cada vez tiene mayor relevancia en el ámbito internacional es el derecho de consulta, que es una obligación hacia los estados de consultar a estos pueblos o a estas comunidades indígenas sobre las acciones de disponibilidad territorial que se puedan llevar a cabo o que puedan afectar sus territorios ancestrales. Es decir, cuando se lleve a cabo, cuando el Estado quiere llevar a cabo algún tipo de disponibilidad o de acción sobre territorios ancestrales que pueda causar algún tipo de modificación de estos territorios, debe consultarle a estas comunidades que ya poseen personalidad jurídica para ver si estos están de acuerdo o no con que se lleven a cabo estas acciones. El siguiente grupo que vamos a ver es de género e identidad. Es un tema complejo, ya que acá la vulnerabilidad es generada por la constitución de subjetividades y la orientación de prácticas cotidianas, ya sea en el ámbito público o privado, que derivan en un orden social que excluye y subordina a las mujeres y a las personas cuya orientación sexual es distinta a la heterosexualidad hegemónica. Todo esto es derivado de la violencia implícita en la construcción del género como si fuera un ordenamiento natural y no cultural. Acá vemos que el conflicto que se produce es por un estándar establecido por la sociedad, en donde las personas que no se adecuan a la heterosexualidad hegemónica son excluidas y discriminadas, ¿sí? Y por lo tanto, para poder resolver este conflicto hay que desnaturalizar el paradigma de supuesta naturalidad y contemplar y respetar la diversidad sexual y de género, así como desconstruir los estereotipos encasillados y discriminatorios para poder obtener una sociedad diversa y democrática. Como un tema complejo, vamos a dividirlo a este grupo lo vamos a dividir en dos. Primero que nada, a la discriminación que se produce sobre los grupos cuya orientación sexual es distinta a la heterosexualidad hegemónica, y luego vamos a ver el tema de la discriminación y violencia hacia las mujeres. Dentro de la diversidad sexual y de género tenemos que definir qué es la identidad de género, que es aquella vivencia interna e individual que cada persona siente en relación con el sexo biológico que le es asignado al momento de nacer y que puede coincidir o no con las determinaciones socioculturales que le son asignadas con inclusión del mandato de heterosexualidad. Acá estamos hablando de que la identidad de género es cómo una persona vive su género y que ésta puede coincidir o no con el sexo biológico que tuvo o que le fue asignado al momento de nacer. Y vemos que puede o no coincidir, ya que la identidad de género, ya que el género es algo cultural y no debe someterse a esta bipartición de masculino y femenino, en donde produce un retroceso dentro de la sociedad. Basándonos hablando de identidad de género, tenemos que nombrar la ley 26743, que da la pauta de reconocimiento de los derechos, en donde estas van a dejar de fundarse en la existencia de una enfermedad o de una disforia. La disforia es esta disociación entre lo que es el sexo biológico y la identidad de género, para basarse en una cuestión de derechos humanos, porque acá lo que se quiere proteger y por lo cual se encuentran vulnerados estos grupos es porque no se respeta su derecho a su identidad, a una autonomía, a una libertad, a una integridad y a derecho a su salud. Ahora vamos a ver la discriminación y violencia hacia las mujeres. Es algo muy común en la sociedad, la violencia hacia las mujeres,
Por eso en el ámbito internacional se han establecido varios tratados internacionales, acá vamos a nombrar solamente dos, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o Convención Belén do Pará, se conoce, esa es su otra denominación, y que esta defina la violencia contra la mujer como cualquier acto o conducta basado en el género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, ya sea en la esfera pública como en la privada. Acá estamos viendo que hace énfasis en el género para determinar si este es causante de algún tipo de acciones, y si lo es, esto es violencia contra la mujer. Y por lo tanto estableció que hay una obligación hacia el Estado de la puesta en práctica de políticas activas dirigidas a modificar los patrones socioculturales de conducta que, basados en valores estereotipados y jerárquicos, asociados a lo que es lo femenino y lo masculino, otorgan fundamento y exacerban la violencia contra la mujer. Es decir, que el Estado debe tomar en cuenta, debe llevar a cabo políticas que modifiquen estos parámetros que exacerban la violencia contra las mujeres. La segunda convención que vamos a ver es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. La Convención Belén do Pará es dentro del ámbito de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. En cambio, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación fue realizada dentro del ámbito de la ONU. Por eso es que aunque toquen temas distintos, fueron producidas por organismos internacionales distintos y también son organismos internacionales distintos los que deben velar por el cumplimiento de estos. En su artículo primero establece que por violencia de género es toda distinción, exclusión o restricción basado en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Acá estamos viendo que cualquier tipo de discriminación en las cuales en las cuales se rompa esta base de igualdad entre el hombre y la mujer, estamos viendo que se produce un tipo de violencia de género. El protocolo facultativo de esta convención de discriminación habilita que todas las víctimas puedan llevar a cabo, es decir, presentar las causas en donde estas han sido, ya sea por sí mismas o por sus representantes legales, han sido menoscabados en sus derechos y donde se ha producido violencia de género, ante el comité de la Convención sobre toda la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Ya siempre y cuando se hayan agotado la instancia nacional. Es decir, que cualquier persona que ha sufrido violencia de género y ha agotado la instancia interna y no se ha producido un resarcimiento de esta situación, la pueden elevar ante este comité para que éste resuelva sobre la cuestión. El último grupo que vamos a ver es el de las personas privadas de la libertad. Acá la vulneración se produce porque estas personas se encuentran institucionalizadas y por lo tanto al encontrarse institucionalizadas y bajo custodia, estas para cualquier ejercicio de su derecho y la satisfacción de necesidades mínimas básicas es necesario que recurran a la institución donde se encuentran, es decir, siempre van a tener que, para el ejercicio de su derecho y de sus necesidades básicas, recurrir a la institución en donde se encuentran para que éste la satisfaga. Esta persona, al estar sometida de esta manera a la institución, es uno de los conflictos más grandes que se producen en el ámbito nacional y de responsabilidad internacional de los estados, ya que estos deben proteger la vida y la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad. En el ámbito internacional vamos a ver que hay varias convenciones internacionales. Vamos a nombrar ahora solamente el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 10, inciso 1, que toda persona que se encuentre privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ¿Qué establece esto? Primero que nada, prohibiciones a obligar a las personas a realizarse tratamientos médicos, ya sean físicos o psíquicos, a las cuales éstas no han dado su voluntad para poder realizarlo, a la prohibición de la tortura o de tratos, de vejaciones o de destratos hasta esa persona
porque todo el trato o la situación debe basarse con el respeto hacia la dignidad de la persona. Vamos a nombrar un caso paradigmático en donde que resolvió la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es el caso Bulacio. Esto se produjo, el caso Bulacio es una sentencia del año 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se produjo a raíz de un hecho de 1991 en donde Walter Bulacio, de 17 años, estaba concurriendo a un recital de Patricio Rey y fue detenido en una redada junto con 80 personas. Lo que sucedió es que la Policía Federal lo detiene a Bulacio, lo lleva a una comisaría, lo golpea, días después es liberado y inmediatamente internado en una institución hospitalaria y muere a raíz de las lesiones que le produjeron los golpes. Esto ha producido, primero que nada, como no se dio respuesta nacional, no hubo responsable nacional, es decir, de las personas que produjeron estas vejaciones, estos golpes hacia Walter Bulacio, no hubo una responsabilidad penal, hizo que se elevara a los familiares y los representantes legales, se elevara este caso hasta la Corte Internacional sobre Derechos Humanos y que en el 2003 resolvió, dentro de todo, que el Estado argentino debe cumplir ciertos estándares mínimos en los establecimientos de detención. Entre otros, el de la identificación de los detenidos, los motivos de la detención, la notificación a una autoridad competente y a los representantes del menor, en el caso de que se trate de un menor, una identificación de las visitas que se llevan a cabo, el día, el hora de ingreso y de salida, de la liberación, toda la información sobre el menor y de las personas acerca de los derechos y garantías que asistan al detenido, una indicación sobre rastros de golpe o enfermedad mental, de traslado del detenido y horario de alimentación, todo esto para que este tipo de situación que sucedió en el caso Bulacio no se vuelva a producir. Con esto terminamos.